Conversando a esta hora con María Alejandra Trujillo. Ella es socia senior de Kinsey Gate y está con nosotros la tarde de hoy. Estamos hablando sobre la búsqueda del talento humano, cómo retenerlo, además, cuáles son esos elementos que hoy día son cruciales para la búsqueda, dónde buscarlos y qué están demandando cada uno de ellos según la generación en la que está. Y dejaba la consulta respecto a la cultura. ¿Cómo impacta el tema de la cultura en esto? Y efectivamente, ¿qué tan bueno es cuando quieren rotar tan rápido entre los puestos? Porque parece que no terminaron de desarrollar un área cuando ya quieren estar en una más superior. A ver, es lo más parecido a generaciones que juegan PlayStation todo el día. Entonces, ¿cómo no querer rotar cada 6 meses de cargo en cargo? Es decir, tenemos hoy en día una generación que de alguna manera ha sido educada en otro mundo, que además es un mundo virtual, es un mundo de redes que lo que está todo el día es scrolling. Entonces, la mente y la manera como piensan estas generaciones es emociones. Están todo el día llenos como buscando dopamina, ¿ok? Entonces, por un lado, la cultura se tiene que ajustar. Si tú realmente quieres hoy en día poder tener esos perfiles de los que hoy en día tienen 20, 25, 28 años, lo quieres tener en tu organización, tienes que poder, de alguna manera, ajustarte a esas demandas, ¿ok? La cultura, yo te diría que es como esa parte un poco más, a veces hasta esotérica, holística, y son los intangibles, las dinámicas, es lo que ocurre en la empresa. Son códigos, al final son códigos de cómo funcionan cosas en cada una de las Entonces, en las culturas, tú, obviamente, si yo voy a entrar, a ver, por ejemplo, cuando tú entrabas cuando Procter & Gamble estaba en Venezuela, tenía una cultura muy específica. Y tú parecías que entrabas a las oficinas de Procter y era como que todo el mundo era muy parecido. Era como que todos cortados de la misma manera. Pero en cierta manera se entendían. Eso es bueno y es malo. Porque al final, cuando contratas a gente muy, digamos, estándar y parecida, el tema de la innovación, de la creatividad, realmente no fluye. Y ahí es donde yo digo que cuando armas una cultura mucho más dinámica, donde es, digamos, haces inclusión de distintos géneros, haces inclusión de distintas generaciones, haces inclusión de distintas, inclusive, clases sociales, y haces inclusión de distintas dinámicas, wow, la innovación, y cuando todos nos respetamos, todos nos aceptamos, y de alguna manera como que todos nos comunicamos, es explosivo. Ahí es donde realmente ocurren las nuevas ideas, los nuevos negocios, y donde todo va como que exponencial. Al final pareciera que todos son necesarios dentro de la plateada. Por algo ha resurgido, porque existe esa necesidad de buscar esa experiencia, de buscar a ese cómo se hacían las cosas y cómo las adaptamos a lo nuevo. Y esas personas que pueden ganarse en cierta medida la confianza, básicamente, de esos más jóvenes para que los sigan y para que sean ejemplo o para que los ayuden. Pero esas personas tienen el reto de adaptarse a la tecnología. ¿Cómo está allí el rol del liderazgo? Mira, yo te diría, hay varios puntos ahí. Primero, Venezuela como tal perdió una camada relevante de talento, en donde, digamos, en un momento expansivo de la economía, digamos que, bueno, hace unos años vimos como la economía comenzó también a reflotear y las oportunidades, obviamente, son las que son, pero hay nichos que definitivamente están creciendo. O sea, hay nichos, el sector agroindustrial está creciendo y demanda talento. Entonces, esta generación de las generaciones intermedias que escasean, y entonces están volviendo a recontratar esos perfiles agroindustriales que hoy en día tienen 30, 40 años de experiencia y los están recontratando, ¿ok? Y de alguna manera sí existen oportunidades, ¿ok? Pero ciertamente también tienes que romper paradigmas. Si tienes ya una determinada, tienes que aprender a hacer las cosas de vuelta como se hace ahorita, no como se hacía hace 20 años atrás. Ahora, en este caso hablas de un liderazgo de visión, es decir, tienes que tener no la visión aquí, sino en 10 años más allá, para que esas personas te puedan seguir, se puedan sentir animados contigo. Si no la tienes, vas a fracasar y probablemente va a pasar eso, vas a perder aún más talento, no solamente por condiciones económicas o demográficas, donde no hay emoción. No quiere estar nadie allí porque no está emocionado con el cargo. Hoy día básicamente, efectivamente, todo se está moviendo por las emociones. Liderar con visión y además cumplir las metas de la organización, ¿cómo se logra? A ver, uno viene de un mundo, y realmente me tropiezo, vienen de un mundo donde el pensamiento y la razón es como lo que más cala, porque más corporativamente es lo más aceptado. Okay. Tú aprendes a pensar de determinada manera con determinados códigos. Y eres como más yes man. Y ya yo me sé mover en corporaciones. Me sé mover en corporaciones y es muy de aquí. Ingenieros, administradores, economistas, es aquí.
La emoción realmente es lo que está impregnado en esa cultura. La emoción es realmente lo que hace que se muevan tus empleados. ¿Ok? Y es hiper relevante, digamos, poder inyectarla como parte del día a día de tu organización. En ese momento y en estas situaciones, ¿cuáles serían esos tips que tenemos para algo fundamental que acabas de señalar? Y es esa entrevista que le haces a la persona, porque es el momento donde vas a tomar una decisión o donde tienes que tomar una decisión si le das o no la responsabilidad sobre áreas fundamentales y neurálgicas de tu organización. ¿La puede llevar al estrellato o la puede hundir? Tú me dirías los tips que le daría al que se está entrevistando con la empresa. No, y al que lo está entrevistando, está asumiendo el reto de poner a alguien en una responsabilidad. Te voy a dar de las dos partes como algunos, lo que yo diría highlights, como el tope, pues, ¿no? Si tú eres empresa y estás entrevistando a distintos candidatos, lo primero, el currículum habla. El currículum no es una hoja de vida, habla. Todo lo que está escrito ahí habla. Cómo escribes las responsabilidades, qué tantos logros colocas, qué tantos números colocas en cómo tú interpretas tu carrera, ¿ok? ¿Qué colocas primero en la educación? Entonces hay currículos que tienen educación con millones de cursos y de último la experiencia. Todo habla. Y a partir de ahí, la primera llamada por teléfono habla, cómo esa persona se va comportando en el proceso. La entrevista es el resultado de todo lo que pasa previamente y en la entrevista tú lo que estás es chequeando. Es como una teoría de semáforos. Hay puntos que son verdes que ya tú chequeaste, pero hay puntos que son rojos que pueden pasar en amarillo cuando entrevistas. Entonces vas haciendo esas preguntas que vas indagando hasta que desglosas y es como si desnudas a ese profesional que está ahí desde el punto de vista de los intangibles. Entonces eso es del lado de las empresas. Y del lado de los candidatos, no sé si nos dará para tiempo para ahorita o... Sí. Puedes decirnos los tips para los candidatos para que se perfilen. Bueno, primero, prepárate. Segundo, prepárate. Tercero, prepárate. Es importantísimo. Y cuando te digo prepárate, ponte en la silla del entrevistador. ¿Quién te está entrevistando? Recursos humanos, el presidente de la compañía. Depende de quién te entrevista. Piensa qué pueden querer de ti. Ponte en ese otro puesto, porque a partir de ahí es donde comienzan los principales errores. Entrevistas que tú estás en el mundo corporativo y te están entrevistando para un cargo de director de finanzas y tú dices que tú todavía estás entre que si quieres ser director de finanzas, que obviamente es el paso profesional, o si de repente quieres montar un negocio, porque estás ahorita olvídate, no te escogen. Claro. No te escogen porque uno mismo es el que se hace ruido. O hablar mal de tu trabajo anterior. Y eres esclavo de lo que dices. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Bueno, esperemos que muchos escuchen esto y piensen en a quién están contratando y cómo lo están buscando. Pero además, quien se siente esa silla de entrevistado, piense también qué busca y si ese es el cargo para el cual se quiere postular y si está seguro, efectivamente, de que esa organización, amerita de su compromiso también, más allá de las responsabilidades y de lo que quiere buscar monetariamente. Tenemos que pensar también en lo que nos mueve. Te agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Mariale Trujillo la van a encontrar así en las redes sociales y pueden seguir avanzando y ahondando sobre estos temas en cuanto a lo que es la gerencia del talento humano. Nosotros ponemos punto final por la tarde de hoy. Recuerda, como siempre, que la información la amplían a través de GB-Economía. Tengan todos una feliz tarde. Sigan en la programación de Globovisión.